todos los presentes, a los empresarios del Foro de Presidentes, a los invitados especiales, a nuestra invitada especial Claudia Varela, a esta sesión de conversaciones ejecutivas que se ha titulado, o ella ha titulado, Entendiendo las multigeneraciones, liderando con influencia. Una presentación breve de nuestra invitada. Claudia Varela es directiva senior con alta experiencia, principalmente en el campo farmacéutico. Usualmente no es conocido de ella, pues porque es muy activa, pero ella es la directora regional de la compañía global de biotecnología Biomarin Pharmaceutical acá en Colombia y para la región andina. También tuvo cargos directivos en otras multinacionales del sector, como Sanofi, como Merck, como Boehringer. Claudia es coach y mentora con certificación internacional y es autora del exitoso libro Diverse IQ y ponente de liderazgo, diversidad e inclusión, y ha sido conferencista en TED por Bogotá. Además, es profesora de liderazgo en la Pontificia Universidad Javeriana. Participa en las juntas directivas de She's Foundation, Hands for Change y el Consejo de Empresas Americanas, SEA, entre otros. Tiene más de 15 años de experiencia en diversos sectores y en América Latina. Y como todos conocemos, o una buena parte de nosotros conocemos, ella es columnista permanente de la revista Semana. Bienvenida, Claudia. Voy a compartir tu presentación. Gracias, Carlos, y gracias por esta presentación. Buenos días. Eh, bueno, la idea es que ya como Carlos les contó que hago, digamos que es parte importantísima de mi propósito, el trabajar compartiendo todo el tema de diversidad y compartiendo sobre todo el tema desde el liderazgo, ¿no? La diversidad, yo trabajo en diversidad como una gran sombrilla y en liderazgo como una sombrilla más grande. El tema de generaciones es un tema que llega muchísimo a muchas personas y sobre todo a empresarios y gente que está en posiciones de liderazgo y vamos a entender por qué. Acá les quiero contar también, antes de arrancar, que yo, pues más allá de todo el trabajo y de todo lo que hago como profesión, digamos que soy mamá, yo tengo 3 hijos, soy una convencida absoluta del Ikigai, que ahí les dejo por si acaso no lo han visto, que creería que sí lo han visto muchos, y es este tema de encontrar tu propósito fundamental y entender por qué estás en este mundo y adicionalmente, pues devolver un poco todas las bendiciones o las cosas positivas, la buena energía que te llegan. Entonces, desde ese punto de vista, todo esto lo hago con mucho amor para intentar cambiar desde donde puedo un poco para que tengamos más armonía en los grupos y pues en las organizaciones que ha sido como donde más me he movido en mi vida. Entonces, contándoles esto, pues vamos a hablar acá de multigeneraciones y cómo es generar una influencia entendiendo las generaciones. Y adicionalmente, pues les cuento que voy a preguntarles cosas, entonces para que estén muy pendientes de su chat, porque pues vamos a poder hablar, la idea es que podamos hablar a través del chat. Entonces, pues buenos días y arranquemos. Carlos me va a ayudar a mover la presentación para yo poderlos ver y poder ver el chat. Entonces vamos a la primera, Carlos, por favor. Bueno, ¿qué opinan de estas frases, señores y señoras? Todo tiempo pasado fue mejor. Detrás de todo hombre hay una gran mujer. Le fue como a los perros en misa. Ver y no tocar. Cada hijo viene con el pan bajo el brazo. Bueno, todas estas frases que seguramente las vimos muchas veces, las dijimos muchas veces, nos las dijeron muchas veces, son frases también mucho de los abuelos y de la sabiduría popular, pues hoy están definitivamente, yo diría que revaluadas. Hay muchas que están súper mandadas a recoger y eso ya empieza a tener una brecha generacional. Cuando uno piensa que todo tiempo pasado fue mejor, es porque ya realmente está entendiendo que el tiempo actual no le hace tanto match. Y claramente estamos aquí súper vivos, súper enérgicos, llenos de cosas por hacer. Entonces necesitamos entender estos tiempos para poder fluir mejor. Aunque sí hay cosas del tiempo pasado que tienen su encanto y su magia. En lo de detrás de todo hombre hay una gran mujer. No, chicos y chicas, eso ya es para guardarlo en un bolsillo, porque ya las mujeres se pueden sentir supremamente ofendidas si hay una frase así.
Y creo que al camino que vamos es que como que al lado de las grandes mujeres o detrás quedándose hay muchos hombres. Es tremendo también lo que está pasando en la sociedad porque las mujeres un poco se están llevando, pues sobre todo en las nuevas generaciones, se están llevando un poco a los chicos. Eh, los perros en misa, pues piensen en los perros en misa, eso era época donde los perros no tenían la situación de perrijos que tienen hoy. Los perros hoy en día van a misa, pueden ir, hay muchas iglesias que están abiertas para que el perro vaya, y eso pues para los que van a misa. Sin embargo, los perros hoy tienen una situación, pues yo diría que qué chévere que la tengan, porque quizás antes eran muy maltratados, hoy los perritos son muchas veces los hijos de las familias, o de las mujeres que deciden estar solas, o de los hombres que deciden estar solas, o de las parejas que son LGBTQ o del que sea. Pero los perritos y los gatos tienen una posición muy diferente. Eh, y bueno, digamos que hasta acá es como eh, 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 lo importante de lo que quería, con lo que quería empezar. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario sobre estas frases, como para que arranquemos, o sobre algún comentario? Me pueden decir también por el chat, eh, y si no, pues seguimos. Bien, bueno, ay, esperen que no, ya, listo. ¿Para qué entender el viaje transgeneracional? Porque uno podría decir, pues no quiero entenderlo, yo soy como soy, yo nací en el año que nací y punto. Pero les cuento que, y ustedes seguramente lo han vivido, es la primera vez que hay cuatro generaciones juntas sentadas en una mesa de trabajo. Hoy podemos tener el dueño de la empresa, el gerente de la empresa, los que vienen en gerencia media y los más chiquitos que están entrando, y todos están dando un aporte diferente, pero les quiero contar, no todos tienen, hay muchos desacuerdos, no hay muchos puntos de intersección y hay que buscarlos. Hoy el líder es que tiene la capacidad de inspirar, eso también les quiero contar. Antes, digamos que hace unos años, los líderes finalmente podrían ser el jefe. A uno le decían, este es su jefe, y uno tenía que hacer caso y respetar al jefe. Hoy en día no funciona así. Hoy el liderazgo se gana y a través de influencia, y la influencia se gana a través de que yo conozca a los demás y los motivadores de los demás. No es porque yo digo, no es porque yo soy, no es porque yo soy el dueño de la empresa. Yo puedo ser el dueño de la empresa, pero cualquiera de mis millennials o centennials me puede decir fabuloso, pero a mí no me interesa trabajar acá. Y se van, que eso no pasaba antes. Entonces ahí es donde también es importante no perder talento, donde también es importante entender que la gente tenga engagement. Muchas empresas tienen modelo matricial. El modelo matricial, digamos que si usted me pregunta personalmente, a mí me parece que a veces es un poco difícil de manejar, porque hay una cosa y es la falta de accountability o la falta de responsabilidad. En un modelo matricial donde está tan plano todo el mundo es responsable, pero nadie es responsable. Y eso es un enredo. Hoy en un modelo matricial, si yo necesito que influenciar a varios, yo necesito entender en qué onda están, en qué andan, qué son, qué piensan, o si no, yo no lo voy a hacer. La gente no se influencia porque yo digo, la gente se influencia porque está convencida de algo. Los millennials son el 27% de la población mundial. Ellos vienen con todas las ganas de tener ya todos los trabajos directivos. Yo siento que no están listos todavía. Les faltan un par de años. Seguramente estoy generalizando. Hay casos donde sí, por supuesto. Pero como para manejar el mundo hoy, todavía les falta un poco. Los centennials son el 32% de la población mundial. Ellos vienen haciendo mucho push. Y la generación X tiene el 60% de los cargos directivos. Ya les voy a dar un poco el tema de los años en los que nos basamos para hablar de cada una de las generaciones. Y los boomers son los que tienen la mayor capacidad de consumo en países desarrollados. Los boomers son los de la plata, los boomers son los dueños de las empresas, los boomers son los que en este momento tienen muchas decisiones también en el actuar de la sociedad. Entonces, por eso todas las generaciones terminan siendo súper importantes. Vamos a la siguiente, Carlos, por. Aquí están los años. Entonces, miren ustedes, la generación silenciosa está en 1945, 1944, de esa no vamos a hablar mucho, pero de esa les puedo contar básicamente que es una generación que era muy tranquila, es la generación posguerra, y le tocó vivir con mucha austeridad, sobre todo en Europa y en países donde se vivió la guerra más dura. Nosotros tenemos años, somos países bien diferentes que hemos tenido conflicto político, conflicto, digamos, de violencia en territorios e incluso en las ciudades, bueno, otras cosas que no es el foro
para conversarlo, pero entonces digamos que claramente nuestras generaciones crecen diferente, nuestras personas crecen bajo otras premisas, pero esta es la generación silenciosa, es una generación que estaba muy acostumbrada a decir que sí, a ser muy respetuosa de la ley, muy respetuosa de lo que tocaba hacer, del statu quo, y luego aparecen los baby boomers de 1945 a 1974. Los baby boomers son una generación muy hippie, una generación que creyó en la paz y en el amor, que creyó en la vida, digamos, social mucho más abierta. Es una gente que no se comprometía con las empresas, se comprometía mucho con las empresas, pero se comprometía también con generar como un cambio. La generación X es un poco más egoísta, es la generación que viene del 65 al 80, y es una generación que ya les voy a hablar más de ellos. Los millennials vienen del 81 al 93, los centennials del 94 al 2009, y viene la generación alfa, que es del 2010 al 2015. Yo diría que es como todo lo que viene hacia abajo un poco de los centennials, o más bien hacia arriba, o sea, del 2010 hacia acá. Bueno, entonces cada generación tiene algo que marca estereotipos, era lo que yo les estaba contando. Por ejemplo, la generación silenciosa estuvo profundamente marcada por la Segunda Guerra Mundial. Y luego los baby boomers, ellos vivieron eventos globales como la guerra de Vietnam o la llegada del hombre a la luna, ¿no? Entonces ellos son la generación de peace and love. Ahí también hay otras variables, como por ejemplo, eh, ahí arranca el consumo de los anticonceptivos femeninos, que antes no existían, entonces ya la mujer empieza a tomar decisiones sobre su cuerpo. Eh, Aquí están también, empiezan muchos países, increíble que sea ahí, pero muchos países empiezan a tener el voto de las mujeres. Empieza a haber mucho más apertura con el tema LGBTQ, especialmente en los 70, especialmente en Estados Unidos y algunos países europeos, no en Latinoamérica. Entonces hay unos movimientos muy diferentes ya para los baby boomers. Vamos a la siguiente. La siguiente hablamos de la generación X. No, 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 antes, devuélvete una. La generación X, que seguramente aquí hay muchos, como también boomers, son los que vinieron después del final de la Guerra Fría y el avance del SIDA. Entonces, ya después de todo este peace and love, pues ya empieza a haber como una repercusión diferente y hay dificultades para conseguir trabajo porque es una época mucho más compleja. La generación X también se le decía la generación Peter Pan porque parecía que no quería crecer. Era una generación que quería como siempre estar en sus 30. Es una generación que hoy ya está en una edad que no quiere verse viejo, entonces ya hay muchas ayudas adicionales y por eso tenemos algunos ejemplos. Bueno, la actual generación Z, que es la generación de finales de la década del 90, que tuvo a la inmediatez de la tecnología. Estos son los millennials. Ellos no son nativos digitales puros. Sin embargo, ellos viven a través de toda la parte digital. Vamos a la siguiente. Entonces, bueno, vamos a hablar de cada uno. Entonces, cuando hablamos de los baby boomers, ¿cómo hacemos para relacionarnos con baby boomers? Y aquí me gustaría también que me dieran seguramente algunas ideas si se les ocurre. Hay que respetar la sabiduría y el conocimiento de los baby boomers, porque muchas veces hay una frase que seguro ustedes le han escuchado a sus hijos, a sus nietos, no sé, a la gente con la que trabajan, que dice, yo sé. Eso es lo que más dicen los millennials y los centennials, yo sé. Tú les vas a decir algo, no, yo sé, yo sé, yo sé. Ese yo sé implica que, claro, ellos tienen esta conexión permanente. Antes era Google, ahora ya estamos en ChatGPT, inteligencia artificial, todo permanente. Ellos todo lo saben, todo lo traducen, todo lo han hecho. Y no es cierto. La sabiduría se da a través de la experiencia real. Y es la experiencia que tenemos nosotros, que tenemos más años, la experiencia de los que hemos venido trabajando, años de los que hemos venido pasando por otras cosas. Entonces hay que respetar mucho la sabiduría y el conocimiento que esta generación tiene. Ellos prefieren el 84% las compras en tienda. Los boomers son gente que les gusta estar ahí, que les gusta mirar a los ojos, que les gusta preguntar, que les gusta el touch con la gente, les gusta estar con la gente, eh, que no tienen las otras generaciones. Entonces esto acá ya hay como una distorsión para entenderse. Eh, no los trates de anacrónicos, muchas veces no, es como tú ya estás viejito, es como tú ya no sabes, es que tú, no, eso fue en la época en que hay una frase que yo no sé si a ustedes les guste, yo la detesto,
y eso es que tú estás por encima del bien y del mal, o es que tú ya estás por encima del bien y del mal. Yo digo que es estar por encima del bien y del mal, o sea, es que ya te vas a morir mañana, o sea, es que ya no te importa nada, que ya no te duele nada. Eso, por ejemplo, no deberían decírselo a nadie. Yo siento que cuando le dicen eso a alguien es porque le están diciendo que está viejo y que ya, pues, como estás ahí tan arriba ya al paso de Dios, pues no pides. Y pues no, porque claramente hoy, cuando tú tienes 45, 50 años, estás arrancando la mitad de tu vida, porque te quedan, bueno, 45 te queda otra mitad porque la expectativa de vida es mucho más grande, no es como los 50 en el siglo pasado. Bueno, la otra cosa es mostrarles lealtad. Los boomers son tremendamente comprometidos con su palabra, entonces creen en la lealtad muchísimo. Y cuando haya un conflicto o un tema, habla con ellos en vez de enviar un correo electrónico. Los boomers son los campeones de hacer los voice notes o las notas de voz de WhatsApp más largas de la historia. O sea, a ellos les encanta mandar notas muy largas. Yo tengo un emoji divino que dice, súbanlo a Spotify, porque pueden mandar audios de 5 minutos en WhatsApp. Entonces uno dice, Dios, pero ¿a qué horas voy a oír esta vaina? Entonces yo creo que por eso se inventaron el 2 o el 1.5 para oír eso a toda velocidad. Porque desafortunadamente hoy en día, y esto pues suena chistoso, a mí me pasa un montón con mi mamá y con otras personas, que yo quiero como saber todo rápido y pues hay que tomarse el tiempo para hablar con la gente. Y los boomers hoy entienden eso. Entonces, si uno, el dueño de la empresa, no quiere, le empieza a hacer caras porque le está contando una historia larga, pues está fregado, está fregado. O sea, realmente los más jóvenes deben entender esta lógica. Y los boomers, pues ellos hablaban siempre, ellos ni siquiera tenían mails en su época de trabajo más dura. Ellos hablaban, tenían una discusión sentados conversando en una mesa, en una reunión. Ahora no, ahora pues mírenos donde estamos aquí perfectamente a las 7 de la mañana. Entonces, la vida ha cambiado un montón. Los boomers tienen que entender también eso, pues sería chévere que los boomers también entiendan que no puede haber, no debería haber mensajes tan rápidos en WhatsApp porque WhatsApp no es para eso. Pero digamos que no vas a cambiar del todo a una generación ni vas a cambiar del todo a otra. Quisiera parar acá un segundo a hacer como un paréntesis de algo que no mencioné. Ya que yo les conté que trabajo mucho con el tema de diversidad y que Carlos les dijo que yo escribí un libro sobre eso, que entre otras estoy lanzando ahorita la segunda edición, no el segundo libro, la segunda edición, porque fue sold out en el primer año. Entonces yo les quiero contar algo y es que estos son tips generales de grupos generacionales. Esto no quiere decir que todo el mundo sea igualito, porque eso sería hablar de un estereotipo. Entonces, cuando yo les digo esto, en algunas cosas ustedes pueden decir sí, así es, en otras pueden decir no, pero yo no soy así. Seguramente porque hay gente que tiene un alma muy joven a pesar de que tenga la cronología, o hay gente que tiene un alma mucho más madura, más vieja, digamos, y puede estar más joven, o puede ser que yo definitivamente lo que quiero, lo que me gusta hacer, cuando yo sigo esa onda de los millennials, entonces, digamos que no se sientan como encajados, pero sí es importante entenderlo como grupos poblacionales, porque pues de acuerdo con el año que nacimos, pues nos han pasado cosas. Es tan sencillo como, de verdad les digo, los centennials son los únicos nativos digitales, son los que nacieron ya con un iPad en la mano, los millennials no, ni los X ni los boomers. Entonces, pues ya eso hace una diferencia en la manera de pensar. Hoy los más chiquitines, de los cuales no voy a hablar, pero los más chiquitines que pueden tener 5, niños de pandemia y demás, son niños que han tenido hasta problemas de cognición, de interrelación. Son niños que hablaban, muchos, no digo que todos, muchos, como los cartoons, como los muñequitos de televisión, porque pasaban demasiado tiempo y su interacción social era más que todo con la televisión. Entonces, fíjense que esos niños pues van a tener un chip distinto al que tuvo uno, quizás ustedes, que jugaban más a cosas, juegos de mesa o golosa o policías y ladrones, yo qué sé, cosas que uno jugaba mucho más moviendo el cuerpo, los niños ahora no lo mueven tanto. Entonces, es otra historia. Bueno, sigamos entonces. Vamos con la generación X. Ve, hasta ahí tienen algún tema, algún comentario, porque ahorita les voy a hacer preguntas, entonces, pues no importa. Vamos. Los de la generación X, estos son la generación que está pues en este momento como en la mayoría de los cargos de dirección. Hay que motivarlos a enseñar y a compartir su conocimiento porque ellos suelen ser un poco más egoístas. Ellos quieren, son muy controladores. Entonces, al ser tan controladores, a ellos les gusta más tener las cosas para ellos. No son como
naturalmente los que están todo el tiempo compartiendo. No tomes decisiones sin por lo menos informarles lo que vas a hacer. Ellos son muy controladores, insisto. Por eso los chicos que vienen con demasiada iniciativa y ya se mandan solos, se hacen todos solos, no les terminan de gustar. Les gustan, pero a ellos les gusta estar dentro del loop. O sea, les gustan que les pregunten, que les digan, bueno, ¿y tú qué harías? ¿O tú qué opinas? ¿O hice esto como lo ves? ¿O voy a hacer esto como lo ves? Entiende sus horarios excesivos, intenta ser puntual. Los chicos de la generación X son tremendamente workaholics. No todos, pero muchos entendieron que su vida era a través del trabajo y de tener carro, casa y beca. Todo había que tenerlo. Y de tener su familia y de ser estable. Esto lo alzo solamente porque por ahí estuve leyendo algo de esto. Muchos de la generación X no se divorciaban y uno dice, ay, es que antes los matrimonios duraban un montón. Es que antes los matrimonios tenían que durar porque aguantaba la gente más. Hoy en día no aguantan porque está mi individualidad al frente tuyo, yo no sé qué. Yo no sé si sea bueno o malo, no le voy a meter juicio de valor a eso, pero la verdad es que la generación X no concebía las cosas que le salieran mal. O sea, la palabra fracaso no estaba. Y por eso aguantan mucho más. Por eso sienten que a veces los millennials no aguantan nada, porque es que pasaban y pasaban por encima de todo, y si tengo un mal matrimonio no importa, pero yo no voy a mostrarle al mundo que tengo un mal matrimonio. Entonces, eso tiene de bueno como de malo, ¿sí? Como se dan cuenta, nadie, ninguna generación es la perfecta, pero eso es parte de la X. Entonces a la X ir a decirle eh, que falló, o que él muestre que falló, no lo va a hacer, él o ella, no lo va a mostrar, porque son mucho más duros en su logro. Y las mujeres de esta generación, pues tienen la doble carga, comillas, de que tuvieron o tuvimos que crecer en esta generación siendo en una generación muy machista, muy de muchos hombres. Entonces, para uno abrirse campo le tocó también a codo. Y por eso estas mujeres de esta generación son también mucho más duras. Ahí no había pues el Me Too y no había que uno alzara la mano, entonces el patriarcado, y eso no existe. Ya simplemente tú eres pila y te la sacas o no la logras. Bueno. Cumple siempre lo que prometes. Esto le parece muy importante a la generación X. Los millennials son mucho más flexibles. Los boomers no tanto. Los X no. Si tú dices, tú cumples. No rete sus valores y costumbres. Acá hay, por eso también hay muchas discusiones familiares desde el tema político y desde el tema religioso. Porque a los X no se les puede retar. Y ni puede venir un chiquitín a decir, es que yo no entiendo, tú crees que por estar rezando el rosario, XXX, o es que tú crees que por ir a misa todos los domingos, ¿qué pasa? Llegar a eso es, no tengan esas discusiones, de verdad no las tengan. Si son X, no las tengan, si son de otra generación, tampoco las tengan con los X, porque son los más arraigados. Los boomers, por ejemplo, pueden ser más abiertos, ellos vivieron y entendieron otra cultura un poco más hippie, los X no. Curiosamente, educados por los boomers. Es que somos increíbles los seres humanos. Bueno, no hables de su edad en negativo, no les digas viejos, nunca a un X, bueno, a nadie, porque es que el viejo es un poco peyorativo, pero el X no quiere verse viejo. Acuérdense que el X incluso era Peter Pan porque no quería crecer. El X le cuesta. Entonces, tengo ejemplo. Miren a Jennifer López, miren a Shakira, miren a, no sé, a Paola Turbay, a Sofía Vergara. Yo sé que son estrellas, pero son mujeres y hombres, Chayanne, para ponerles ejemplos que uno ve todo el tiempo, pues, pero son gente que cuida mucho cómo se ve, porque no quiere verse vieja. Entonces, como hoy hay tantas cosas, hay cirugías, colágenos, botox, ácidos hialurónicos y de todo, pues esto ha hecho que los 50 de hoy sean muy distintos a los de antes. Los 50 de antes, en el siglo pasado, la gente ya iba como lista para jubilarse y seguramente aburrirse en su casa y poner un jardín y ya, y tener nietos. Eso era el destino y la gente se veía diferente. Hoy no, hoy los 50 la gente se está replanteando, se está encontrando, está haciendo cursos, está poniendo nuevos negocios, está dándose un tiempo sabático, en fin. Entonces, por eso hay que verlos en una onda distinta.
Bueno, vamos a la siguiente, que son los famosos millennials, los que tanto nos cuestan. A ellos no hay que juzgarlos. O sea, la conversación con ellos no puede ser por el juicio. Si tú entras a decirles, es que tú siempre, es que tú nunca, es que a ti lo único que te gusta es esto, entonces no usen cosas absolutas en su narrativa con ellos, porque los millennials no quieren ser juzgados, ni ellos sienten que juzgan a nadie. Por supuesto juzgan, porque todos los seres humanos tenemos prejuicios, pero ellos no sienten que ellos lo hagan, porque ellos tienen una cabeza un poco más liberal, una cabeza un poco más, perdónenme la palabra, pero más, que no tenga la connotación que siempre tiene, pero una mentalidad mucho más progresista, pero realmente progresista. Entonces ahí cuesta trabajo entrar a conversar. Ten una mente abierta y no hagas chistes sexistas o racistas. Yo les cuento algo. Los boomers y los X eran generación que era muy bullying. Realmente si era una generación que se le burlaba al gordito, que se le burlaba al feíto, que se le burlaba a la feíta, que hacía chistes, por ejemplo, había un chiste que era el de saque la gorda. Ese tipo de chistes hoy no pueden existir. No pueden existir. Porque los millennials, primero está súper mal. O sea, no estoy diciendo que qué bueno que hacían eso, bullying, que todo el mundo se reía. Me parece terrible, pero eso estaba normalizado. Hoy los millennials están recuperando una cosa súper chévere, que es como no hablar mal de otros a pesar de su apariencia física. Están, digamos que cuestionando una serie de valores y de cosas normalizadas que teníamos mal normalizadas. Sin embargo, pues yo he visto, los X se les salen los chistes, se les sale un chiste, por ejemplo, homofóbico, o se les sale un chiste sexista, y eso sale súper, súper mal. Entonces, no hagan esos chistes, cuídense de hacerlos, no es chistoso, y esa es la mejor manera de conectar también con ellos. No les hables de religión, habla de espiritualidad. Una investigación que hizo Harvard hace un par de años en pandemia hablaba que el 70% de los millennials en Estados Unidos no son religiosos, pero son espirituales. Entonces, hoy tú llegas más lo cual me parece, a mí me parece fabuloso. Eh, eh, ya esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque tú puedes tener puntos de encuentro. Yo con mis hijos hablo mucho del tema de espiritualidad y hablo de Jesús porque me encantan las enseñanzas de Jesús, de Nazaret, pero hablo desde un punto de vista donde yo no los obligo a nada. Ellos tienen que ser buenos, ellos deben tener un código de valores y demás, y encontramos puntos. Si yo quiero echarme mi orada y mi rezada, es mi tema. Ellos pueden meditar, pero tenemos puntos de encuentro desde lo espiritual, donde al final eso es lo más importante. No los motives solos con un salario, esto es muy importante. Los X se movían mucho por el salario, entonces era mucho la plata, mucho el reconocimiento y mucho el crecimiento dentro de una organización. En el caso de los millennials, ellos no se mueven solo por la plata. Por la plata a todo el mundo le hace falta, todo el mundo la quiere. Pero ustedes por la plata, si enganchan a alguien, este es un consejo en general que doy de liderazgo, eso dura poco. Porque es que la plata, ustedes se traen a alguien por plata y la plata, uno dice maravilloso, me va a ganar, yo qué sé, el doble. A los 2 o 3 meses ya esa plata no te alcanza. La plata es relativa. La plata nunca va a terminar de ser suficiente, pues a menos que uno tenga ya otro nivel zen y entienda que la plata es una cosa externa y ya, pero este no es el nivel zen en el que estamos hablando. Acá estamos hablando de que un motivador para los chicos para trabajar van a ser experiencias, conocimiento, oportunidades de aprender, viajar, hacer parte de proyectos que, como ellos dicen, tengan impacto. Eso es lo que puede hacer que un millennial se quede con uno mucho rato. Ellos están ahí comprometidos con lo que hacen, a su manera, no a la manera que un X cree que deben comprometerse. Pero hay que saber que las puertas siempre van a estar abiertas. El X se quedaba eternamente en una empresa y esperaba su botón de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20, de 25, de 1000 años. Estos no. A estos el botón les da igual. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta, porque si tú vas a medir a los chicos de acuerdo a cómo tú te mides, perdiste. Respeta sus horarios. Ellos quieren tener tiempo para meditar, ellos quieren tener tiempo para hacer lo que se les dé la gana, para aprender a cocinar, porque además hacen de todo, saben de todo, porque tienen tutoriales. Entonces, esta es la vida del tutorial. Ustedes preguntan algo, yo no sé, uno antes tenía que leerse 10 veces las instrucciones de algo. No, ellos hacen el tutorial, tienen 3 tutoriales y con eso lo arman. Mi hija, que por supuesto es
adolescente se maquilla 500.000 veces mejor que yo no me maquillo de hecho, pero ella me ha enseñado, ¿por qué? Por los tutoriales, porque su mamá le enseñó. Entonces digamos que el tema de conocimiento se aprende muy diferente y ellos quieren tener horarios para ellos. Y escúchalos mucho, ahí ganas. Cuando tú escuchas mucho a los millennials, así no estés de acuerdo, eso es lo más importante, quítate ese chip de, pero ¿cómo es posible que pienses eso? Si tú los escuchas, vas a entender por dónde llegar. Eso es lo que más hay que hacer con ellos, escuchar, preguntarles, porque tampoco hablan mucho. Pues no todos. Puede que no hablen tanto, entonces hay que escucharlos. Bueno, digamos. Y vamos a los centennials, que son los más chiquis, los que están entrando en este momento a las organizaciones, los que están haciendo emprendimientos, los que ya son youtubers. No seas lento en tomar decisiones, a ellos no les gusta la demora en las cosas. Acuérdense que ellos son nativos digitales, entonces ellos son Wi-Fi, ellos son automáticos, ellos no entienden por qué aquí se demora 3 segundos por Wi-Fi. Entiende sus tiempos de trabajo y descanso, aprovecha su gran conocimiento tecnológico, saben un montón de eso, invítalos a dar ideas en proyectos colectivos porque son buenos en lo colectivo, ellos no trabajan por jerarquías, que no te importa la formalidad, ellos llegan a una organización y el practicante y te dicen Clau, Charlie, Manu, eh, siempre. Y cada vez son más los apodos, pues los diminutivos que usan. Ya llega el punto donde hace poco tenía un alumno que me decía que ya estaba ofendido porque se llamaba Sebastián y le estaban diciendo sí. O sea, ya no llega ni al Sebas, sino ya es sí. Ellos achican todos los nombres. Entonces, acostúmbrense a eso y que no importe si les dicen, hola Charlie, ¿cómo andas? ¿Qué hubo, Clau? ¿Qué más? Porque ellos son así. Esto no es una falta de respeto para ellos. A mí fue también lo que formamos. Invítalos a participar en voluntariado y activismo, porque en esto son fabulosos, haciendo proyectos de voluntariado, ayudando, son animalistas, ambientalistas, entonces en eso pueden enseñar un montón y ellos se van a sentir muy felices de poder compartir eso. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí ya digamos que hicimos un gran barrido de las generaciones. Ahora voy a darles como algunas tips. ¿Qué hacer si los más jóvenes no quieren prender su cámara? El jefe se va tarde de la oficina. Mi jefe es muy conservador. Los millennials no se comprometen. Los más jóvenes no aguantan un regaño. Mi hijo tiene un perrijo. El dueño de la agencia no responde WhatsApp. Entonces, estas son situaciones que seguramente algunas de ustedes han vivido. Entonces, voy a darles como un par de respuestas. Desde la óptica de lo que conozco, por supuesto, cada situación tiene un contexto diferente. Cuando los más jóvenes no quieren prender su cámara, hay que entender, ustedes mismos pregúntense cuándo es interesante prender la cámara y cuándo no. Hay veces que hay que prenderla, hay otras que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, Carlos ha tenido su cámara prendida todo el tiempo. Es obvio porque él me hace una invitación y es lo más respetuoso que la tenga prendida y esté conmigo conectado en la presentación. Edgar, digamos que está muy lindo porque a pesar de ser muy temprano, la prende y dice, chévere, está bien. El resto está bien si no la quiere prender, es temprano, está poniendo atención, entonces, pero hay que poner reglas. Entonces, si uno tiene reuniones, uno podría llegar, entrar y decirle a la gente, chicos, para la reunión que tenemos los lunes 8 a.m. de tráfico o de yo no sé qué, quiero que todo el mundo esté conectado con cámara. ¿Ok? Listo. Si la regla está clara, la gente se conecta con cámara. La otra cosa es cuando ustedes vean que yo prenda la cámara, prendámosla porque es que les quiero ver los ojos. Listo. De resto no me importa, entonces pues no la prendemos. Yo tengo como ese tipo de códigos. Yo prendo, cuando prendo la cámara, todos la prenden. Si yo no la prendo, no la prenden. Y sabemos que en algunas reuniones hay que prenderla. Y ya. Entonces no es que siempre tenga que ser, pero sí tiene uno cierto control. Los X y los boomers sufrieron mucho en pandemia porque no sabían el tiempo, cómo lo estaban usando sus equipos y porque no los podían ver todo el tiempo. Entonces decía, ¿usted se acuerda que al principio había reuniones como sin límite? Si uno tenía reunión a las 8, a las 8:15, a las 8:20, a las 8:30, todo el tiempo, era eso. Era como una angustia de falta de control. Los jefes, que eran los X en su mayoría, querían ver su gente ahí a ver qué estaban haciendo. Y eso pues se fue aprendiendo, pero desafortunadamente se nos ha ido olvidando y otra vez queremos controlar al punto de tener eso y la flexibilidad es hoy lo que la gente impone. Se trabaja por resultados, no no por una nalga sentado en el escritorio, porque ya la gente ni va todo el tiempo a la oficina, entonces en eso hay que ser consciente.
Cuando el jefe se va tarde a la oficina, antes pasaba que uno no se podía ir antes que el jefe. Hoy en día, pues si el jefe se va tarde, se queda solo. Yo muchas veces apago cuando voy 2 días a la oficina y muchas veces soy la que apago todo porque todos se van tempranísimo y se pueden ir a las 3 de la tarde y vamos 2 días. Y a mí no me importa, o sea, yo no los miro mal, porque yo sé que hicimos todo lo que teníamos que hacer en el tiempo que tocaba. Si yo me quedo más es porque no puedo irme antes. Ya. Y ellos se van porque se evitan el tráfico y eso la gente lo valora un montón. Entonces hay que entenderlo que si uno es el jefe, uno se puede ir de último y no pasa nada. O si uno está, no es el jefe, y el jefe sí se queda tarde, pues uno se despide. Jefe, necesitas algo más, yo ya me tengo que ir. Chao. También pon los límites y organiza. Cuando mi jefe es muy conservador, bueno, pues es tu jefe el que es muy conservador, entonces pues trata de navegarlo porque el jefe uno no lo escoge. Hay que navegar al jefe siendo conservador, pero no quiere decir que tú tengas que ser conservador. Tiene que decir que eso dice que tienes que buscar una mejor comunicación. Los millennials no se comprometen, eso es falso, los millennials sí se comprometen, sin embargo hay que encontrar con qué, porque no se comprometen con el carro, el caso y la beca, ellos no se van a comprometer en un mal matrimonio, ellos no se van a comprometer en un préstamo eterno a 30 años de vivienda, ellos se comprometen con otras cosas, pero sí se comprometen. Y creo que su compromiso más grande es con ellos mismos. Los más jóvenes no aguantan un regaño difícil. Y yo sé, chicos, que es muy difícil, porque sí estamos en un borderline que a mí me preocupa. Hace poco escribí un artículo sobre eso, por si lo quieren ver, porque estamos en un tema donde hay un borderline muy delgado, en donde si yo digo muy duro, entonces me meto en un tema con compliance, me pueden demandar, o si la empresa es mía, entonces me renuncian, donde todo es un tema de ofensa, donde todo es discriminación, todo no puede ser. También tiene que haber un momento de apretar tuercas y que no haya líos. Estamos en un momento difícil ahí, porque el regaño como lo entendíamos en otras generaciones ya no va más. Ese regaño no se entiende bien. Entonces hay que hablar duro, yo creo que mucho con datos y hechos, porque a mí me pasa, y yo lo que hago es que digo también, dame un tiempo, dame un momento, yo pues pienso, ¿qué hacemos? Reflexiona tú y conversamos. Y así pasa. Entonces ahí hay una reflexión que puede ser un poco mejor, pero el regaño usted, es que es usted y es que yo voy a hacer esto y voy a hacer otro y el memo es una vida. Olvídense de eso ya no da. Mi hijo tiene un perrijo, eso es genial porque muchos de la generación boomer y X no entienden el tema de este amor desmedido por los perros. Yo los amo, yo soy igual de animalista que mis hijos, entonces ahí tenemos súper punto en común. Eh, pero es cierto, muchas veces los chicos no quieren tener hijos y uno no puede presionarlos a que tengan hijos porque la vida es propia. Entonces ahí eso está muy mal, que lo vean. Bueno, y el dueño de la agencia no responde un WhatsApp. Bueno, pues entonces hay que mirar si hay que hacer una llamada, si hay que hacer una visita o decirle, porque muchas veces no decimos. Si definitivamente le contesta WhatsApp, pues llama, toca llamar. Entonces, fíjense que todo es solucionable. No nos podemos quedar en la queja, en decir que es el colmo, que todo tiempo pasado fue mejor, en que es que estos chicos ya no dan. Lo que hay que hacer es movernos diferente, porque el cambio lo generas tú. El cambio no lo van a generar los otros. O sea, el cambio no puedes quedarte esperando a que los millennials cambien porque tú quieres. Eso no va a pasar. Entonces tú trata de entender a los demás para volverte más influyente. Ese es como un poco lo que vamos concluyendo. Por favor, Carlos, la última que creo, no es la última, pero creo que estamos saliendo. Los sesgos más frecuentes, lo que les decía, los millennials no se comprometen, los boomer no entienden de tecnología, mi generación es la mejor de todas, hay que sufrir para alcanzar el éxito, tu jefe te debe garantizar el plan de carrera, a mí me tienen que entender porque yo soy así, nadie me va a cambiar. No, miren la diferencia entre hay que sufrir para alcanzar el éxito y tu jefe te debe garantizar el plan de carrera. Hay que sufrir para alcanzar el éxito es una frase que pueden decir los boomers y los X, sobre todo los X. Es que no pain, no gain, o sea, hay que sufrirla. Y yo estuve en un foro hace ya unos años, hace rato, un foro era mundial de mujeres, hace unos 10 años, y en ese foro estaba el CEO de Sodexo en un panel con un chico que era emprendedor. Hoy creo que habría un par de cosas que cambiarían. El chico tenía como 24 años. Y lo que estaban diciendo era que el señor de Sodexo, un francés, decía, era en Francia la cosa, decía, es que los chicos ahora no quieren sufrirla, es que hay que sudarla, es que hay que camellarla, es que hay que camellarla, por supuesto no dijo en francés, pero el tema era
que el más chiquito le dijo, pero yo no entiendo, o sea, yo no te entiendo porque hay que sufrir. Si yo estoy haciendo un emprendimiento y en 3 años me puedo llenar de plata porque tengo que sufrirle. Además, perdóname, pero papás como tú fueron los que nos enseñaron que no hay que sufrirla y que nosotros tenemos derecho a todo lo que queramos. Wow, esa frase fue profunda. La gente se dividió, la mitad lo aplaudió, la otra mitad quedó como en shock. Claro, los que estaban en su generación lo aplaudieron, los que estaban más grandes dijeron, wow, ¿cómo así? Pero es cierto, hemos metido la pata en algo en la educación de los más chiquitos, en que les enseñamos absolutamente mucho más sobre sus derechos que sobre sus deberes. Entonces ellos tienen derecho a todo, pero sus deberes no siempre. Entonces, como les digo, estoy generalizando, por supuesto, que alguno puede decir, no, pero yo sí le enseñé más a mí, pues está bien. Pero en general, como sociedad, les hemos enseñado mucho a que ellos pueden hacer lo que ellos quieran y a que pueden lograr lo que quieran y como que no hay obstáculos, ¿no? Como que se puede lograr lo que uno quiera sin obstáculos. Y eso es mentira. Uno puede lograr lo que uno quiera, seguro sí, o por lo menos mucho lo que uno quiere, pero obstáculos hay en el camino un montón.